Bienvenidos al podcast de DH Solutions. Soy Salvador Martínez. Y bienvenidos a esta inversión profunda. Hoy vamos a explorar algo fascinante. Exacto, una idea que a lo mejor no siempre tenemos en mente, pero que influye mucho en nuestras vidas. ¿Cómo lo que otros esperan de nosotros puede afectar profundamente quiénes somos y qué logramos? Es increíble cómo las expectativas a veces nos pueden llevar al éxito o al fracaso sin darnos cuenta. Exactamente. Vamos a profundizar en lo que se conoce como el efecto Pigmalión. Me encanta ese nombre, suena muy mitológico. Y lo es, pero lo interesante es que tiene una base científica sólida. Nuestra fuente principal para esta inmersión, para que nuestros oyentes sepan de dónde viene todo esto. Es un texto muy interesante titulado El efecto Pigmalión, cómo las expectativas de otros moldean nuestro comportamiento. Perfecto. Y la misión para ti, nuestro oyente, es que al final de esta inmersión entiendas a fondo el poder de estas expectativas. Cómo pueden impulsarnos o frenarnos. Y lo más importante, cómo podemos usar este conocimiento para crecer, tanto a nivel personal como profesional. Empecemos. ¿Qué te parece si primero definimos qué es el efecto Pigmalión? Me parece perfecto. A ver, explícanos. En esencia, es la idea de que tendemos a actuar según lo que otros esperan de nosotros. O sea, si esperan que fracase, probablemente fracase. Exactamente. Y si esperan que tenga éxito, es más probable que lo logre. Suena un poco mágico, ¿no? Como una profecía autocumplida. Eso es. El término, como mencionaste antes, viene del mito griego de Pigmalión, un escultor que se enamora de su propia creación, una estatua tan bella que cobra vida gracias a su intenso deseo. Ya entiendo, es como si la creencia de Pigmalión en la belleza de la estatua lo hubiera hecho real. Exacto. Y esa es la metáfora que usamos para el efecto Pigmalión. Nuestras creencias y expectativas pueden, de alguna manera, influir en los resultados. Increíble. Pero esto no se queda solo en el mito, ¿verdad? Hay ciencia detrás de esto. Por supuesto. El concepto del efecto Pigmalión se popularizó gracias al trabajo del psicólogo Robert Rosenthal en la década de 1960. Él llevó a cabo investigaciones importantísimas que demostraron el poder de las expectativas, especialmente en el ámbito educativo. ¿Te refieres al famoso estudio con los maestros de primaria en 1968? Ese mismo. Un estudio que marcó un antes y un después en la comprensión de este fenómeno. Cuéntanos más sobre ese estudio. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, Rosenthal y su colega Lenore Jacobson les dijeron a los maestros de primaria que ciertos estudiantes en sus clases tenían un potencial académico altísimo. Y era cierto, eran niños súper dotados. Ahí está la clave. Los estudiantes fueron seleccionados al azar. No había ninguna diferencia real en sus capacidades al inicio del estudio. Qué interesante. Entonces, les dieron información falsa a los maestros, diciéndoles que algunos niños eran especiales. Exactamente. Y lo más sorprendente fue que al final del año escolar, esos estudiantes, etiquetados como de alto potencial, mostraron una mejora académica mucho mayor que sus compañeros. Solo por la creencia de los maestros. Así es. La simple expectativa de los maestros, basada en una etiqueta aleatoria, influyó en el aprendizaje de los niños. Es increíble. Pero ¿cómo se explica esto? ¿Qué hacían los maestros diferente con esos niños? Se cree que los maestros, consciente o inconscientemente, trataron a esos estudiantes de forma diferente. Les dieron más atención, les plantearon retos más estimulantes, les dieron una retroalimentación más positiva y un apoyo más constante. O sea, no es que los niños se volvieran más inteligentes de repente, sino que el cambio en el comportamiento de los maestros, impulsado por sus expectativas, desbloqueó el potencial que ya tenían. Exacto. Ese es el corazón del efecto Pigmalión. Impresionante cómo funciona esto en la educación. Pero me imagino que no se limita solo al aula. Claro que no. El efecto Pigmalión se puede observar en muchos otros ámbitos, como el laboral, por ejemplo. ¿Cómo funciona en el trabajo? Pues imagina un líder que tiene grandes expectativas de su equipo. Es más probable que ese líder fomente un ambiente de confianza donde los empleados se sientan motivados y valorados. Claro, si tu jefe cree en ti, te sientes más capaz y con más ganas de dar lo mejor de ti. Exacto. Los empleados se sienten empoderados para tomar la iniciativa, afrontar retos y, en definitiva, rendir a un nivel más alto, lo que a su vez aumenta la productividad. Es un círculo virtuoso. Pero, ¿qué pasa cuando un líder tiene bajas expectativas de su equipo? Ahí la cosa cambia. Cuando un líder no cree en las capacidades de sus empleados, puede crear un ambiente negativo. Los empleados pueden sentir que no se confía en ellos,
lo que afecta a su autoestima y motivación. Se desmotivan, no se esfuerzan tanto y al final confirman las bajas expectativas del líder. Exactamente. Es una profecía autocumplida negativa. Aquí importante es el papel del líder. Sus expectativas pueden realmente marcar la diferencia en el rendimiento del equipo. Totalmente de acuerdo. Ahora, si pensamos en nuestras vidas personales, el efecto Pigmalión también está presente en las relaciones con familiares y amigos. Por supuesto. Este efecto no se limita a entornos profesionales o educativos. ¿Cómo funciona entonces en nuestras relaciones más cercanas? Piensa en esto. Si siempre crees en las cualidades positivas de alguien, si tienes expectativas altas sobre su comportamiento, es más probable que trates a esa persona de una manera que fomente esas cualidades. Tiene sentido. Si esperas lo mejor de alguien, le das la oportunidad de brillar. Exactamente. Y al revés, si siempre dudas de alguien, si esperas que te defraude, es posible que, sin darte cuenta, le estés negando el apoyo y la confianza que necesita para crecer. Es como si, con nuestras expectativas, estuviéramos regando o marchitando las relaciones. Una excelente analogía. Hablando de crecimiento, antes mencionaste la conexión entre el efecto Pigmalión y la confianza en uno mismo. Me interesa profundizar en eso. Claro. Es una conexión muy importante. Cuando otros creen en nosotros, cuando tienen expectativas positivas, eso alimenta nuestra propia confianza. Es como si nos dieran un empujón para atrevernos a más, para superar nuestros miedos. Exacto. Saber que alguien confía en ti te da el valor para asumir riesgos, perseverar ante las dificultades y, en última instancia, lograr más de lo que creías posible. Y esos logros, impulsados por la confianza que otros depositaron en nosotros, a su vez, refuerzan nuestra propia autoconfianza. Otro círculo virtuoso. Sin duda. Todo esto es muy interesante, pero nuestros oyentes se estarán preguntando, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? Buena pregunta. Hay varias cosas que podemos hacer para aprovechar el efecto Pigmalión. Lo primero es ser conscientes de las expectativas que proyectamos en los demás, ya sean nuestros compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestros amigos. O sea, fijarnos en cómo tratamos a los demás, en qué tipo de mensajes les enviamos con nuestras palabras y acciones. Exacto. Y hacer un esfuerzo consciente para fomentar expectativas positivas, para reconocer su potencial y comunicarles nuestra confianza en sus capacidades. En lugar de criticar, animar. En lugar de centrarnos en lo que hacen mal, destacar lo que hacen bien. Esa es la idea. También es importante ayudar a los demás a establecer metas claras, objetivos que les motiven y les den una dirección. Porque si solo les decimos, creo en ti, pero no les damos un camino a seguir, puede que se sientan perdidos. Cierto. Las expectativas positivas son mucho más poderosas cuando van acompañadas de un plan concreto. ¿Y qué pasa con nuestras propias expectativas? ¿Cómo podemos gestionarlas para nuestro propio beneficio? Ese es un punto fundamental. Debemos prestar atención a nuestro diálogo interno, a la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. A veces somos nuestros peores críticos. Es verdad. Por eso es importante desafiar los pensamientos negativos y cultivar una mentalidad positiva y ambiciosa. Proponernos metas que nos reten, pero que sean realistas y sobre todo creer en nuestra capacidad para alcanzarlas. Exacto. Nuestras propias expectativas son tan poderosas como las que los demás tienen sobre nosotros. Y por último, ¿qué hacemos con las expectativas negativas, ya sean de los demás o nuestras propias? Hay que desafiarlas. Si alguien duda de nuestras capacidades, no debemos dejarnos vencer por la inseguridad. Claro, podamos escuchar sus opiniones, pero sin perder de vista nuestra propia valía. Exacto. Y lo mismo con nuestras propias expectativas negativas. Si nos decimos no puedo hacer esto, debemos preguntarnos, ¿por qué no? ¿En qué me baso para pensar eso? A veces esas creencias negativas se basan en miedos o experiencias del pasado, pero no tienen por qué definir nuestro futuro. Totalmente de acuerdo. Entonces, la clave está en ser conscientes del poder de las expectativas, tanto las que proyectamos como las que internalizamos, y elegir conscientemente cultivar creencias positivas y constructivas. En resumen, el efecto Pigmalión nos muestra que nuestras expectativas tienen un impacto real en cómo nos comportamos y en los resultados que obtenemos, tanto en nuestra vida personal como profesional. Y no se trata solo de ser optimistas por serlo. Se trata de entender que nuestras creencias pueden convertirse en una herramienta poderosa para impulsar el crecimiento y el éxito, tanto propio como ajeno. Es fascinante, ¿verdad? Y lo más importante es que nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras expectativas, a veces sin darnos cuenta, pueden estar influyendo en las personas que nos rodean. Una invitación a ser más conscientes, más responsables y, sobre todo, a creer en el potencial de los demás y en el nuestro propio. Exacto. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el efecto Pigmalión. Esperamos que te haya resultado interesante y útil. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.